Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En este tutorial te invito a tejer en crochet esta elegante cobija para niño Dios en punto calado con motivo de flores, que podrás hacer del color y la medida que desees. Esta pieza la vamos a tejer en hilo delgado metálico en color azul pastel, doble. Les voy a tejer la muestra en un estambre delgado y de color claro para que se aprecie sin el brillo que tiene el material que vamos a utilizar. Iniciamos tejiendo 69 cadenas. Sobre ellas vamos a tejer 67 macizos. El primero lo vamos a hacer en la cuarta cadena, contando del gancho hacia adelante. Después un punto en cada punto hasta completar la vuelta. Terminamos de tejer la primera vuelta con 67 macizos. Aquí les estoy poniendo la muestra en pocos puntos para que quepa en la pantalla. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta y vamos a tejer 3 macizos, uno en cada punto. Con las 3 cadenas forman 4 puntos y estos van a ser nuestros puntos de orilla. 4 macizos al principio, 4 al final. Enseguida tejemos 5 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y hacemos un medio punto en el cuarto punto. 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y un medio punto en el cuarto punto. Nuevamente 5 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y un medio punto en el cuarto punto. 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y un medio punto en el cuarto punto y así hasta terminar la vuelta. Vamos a hacer un arco de 3 cadenas y uno de 5, uno de 3 y uno de 5. La separación en la parte de abajo, los puntos que pasamos sin tejer, en todos los casos son 3. Y terminamos la vuelta con 5 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y tejemos los 4 macizos de orilla. La vuelta número 3 la iniciamos con 3 cadenas, hacemos nuestros puntos de orilla. Enseguida 3 cadenas y en el primer arco un medio punto. 3 cadenas y en el siguiente arco 3 macizos juntos. Y repetimos. 3 cadenas, un medio punto en el arco de 5 cadenas. 3 cadenas, 3 macizos juntos en el arco de 3 cadenas. Tres cadenas, medio punto en el siguiente arco y así hasta terminar la vuelta.
Terminamos la vuelta con 3 macizos en el último arco de 3 cadenas. Tejimos 3 cadenas, hacemos un medio punto en el arco de 5 cadenas, 3 cadenas y hacemos nuestros puntos de orilla, que son 4. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido, vamos a tejer nuestros 4 puntos de orilla. Cinco cadenas y en el arco que está pegado a los 3 macizos, el que está antes, va a llevar un macizo, después un macizo en el primer punto de los 3 que están juntos, una cadena, pasamos el punto central sin tejer y en el siguiente un macizo y otro macizo en el arco que está a un lado de los 3 macizos juntos, pero pasando estos del lado izquierdo. Cinco cadenas, en este arco un macizo, en el primer macizo otro macizo, una cadena, pasamos el punto central sin tejer, un macizo en el último de los 3, un macizo en el siguiente arco y nuevamente 5 cadenas. Y vamos a repetir lo que tejimos anteriormente. Terminamos con 5 cadenas y los 4 puntos de orilla. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido. Tejemos los puntos de orilla, tres cadenas, medio punto en el arco de 5 cadenas, 3 cadenas, y vamos a tejer 3 puntos en los 3 puntos centrales. El primer punto es este, el segundo es la cadena y el tercero es este. Omitiendo los 2 de orilla, porque tenemos 4 puntos juntos con una cadena de separación, vamos a tejer 3 macizos ahí. Pasamos el primero sin tejer, tejemos un macizo en el siguiente, después un macizo en la cadena y un macizo en el siguiente punto. Y repetimos esto de aquí, 3 cadenas, un medio punto en el arco, 3 cadenas y aquí vamos a hacer lo mismo que acá. Pasamos el primer punto sin tejer, tejemos un macizo en el segundo punto, un macizo en la cadena y un macizo en el siguiente punto. Terminamos con 3 cadenas, un medio punto en el arco, 3 cadenas y los 4 puntos de orilla.
Vamos a repetir constantemente estas dos últimas vueltas hasta tener el largo que deseen, ya sea que la quieran cuadrada o rectangular. En este caso, para la medida que les di con los puntos de ancho, deben quedar 32 vueltas contando en la orilla más esta de base. Debemos terminar con 33 vueltas contándolas en uno de los lados. Para la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada uno de los 4 puntos de orilla. Y a partir de aquí vamos a hacer arcos de 5 cadenas y un medio punto hasta terminar la vuelta en estos 4 puntos con un medio punto en cada uno. Cinco cadenas y un medio punto en el segundo arco. Cinco cadenas y un medio punto en el primero de los dos que están enseguida de los 3 macizos. 5 cadenas y en el segundo arco un medio punto. 5 cadenas y en el siguiente arco, pasando los 3 puntos, un medio punto. 5 cadenas y en el segundo arco un medio punto. 5 cadenas y nuevamente un medio punto en el primer arco. 5 cadenas y 4 medios puntos, uno en cada punto. En esta vuelta lo único que hay que tener en cuenta es que el primero y el último de los arcos se pasó sin tejer y que cada medio punto que hicimos lo tejimos en cada uno de los arcos, de todos los centrales. Aquí ya hicimos esta vuelta para emparejar, entonces sobre esta vamos a tejer una vuelta de macizos para que quede la parte de arriba igual que la base. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y los primeros 3 macizos que vamos a tejer sobre los 3 de orilla, porque acuérdense que las 3 cadenas es el cuarto punto, los vamos a tejer desde abajo, cubriendo el medio punto. Después en el primer arco vamos a tejer 3 macizos juntos. Un macizo en el medio punto. 2 macizos juntos en el siguiente arco, un macizo en el medio punto, cuatro macizos en el siguiente arco, un macizo en el medio punto, 2 macizos en el siguiente arco, un macizo en el siguiente medio punto, cuatro macizos en el siguiente arco, un macizo en el siguiente punto,
4 macizos en el siguiente arco, un macizo en el siguiente punto y así hasta terminar la vuelta. En el resto de los arcos que están sobre la columna de los círculos vamos a tejer 4 juntos, y en el arco que está sobre los 3 macizos, 2 macizos juntos. Y entonces terminamos la vuelta con 4 macizos juntos. Y 4 macizos cubriendo los medios puntos que tejimos en la vuelta anterior. Aquí deben de contar los puntos con los que terminamos, porque deben ser los mismos que los del inicio, de la vuelta de inicio. Hacemos 6 cadenas. Y en el punto de la orilla vamos a tejer un macizo, 2 cadenas, otro macizo, 2 cadenas y otro macizo. Esto mismo va a llevar cada esquina. Después hacemos 2 cadenas y entre una vuelta y otra un macizo, 2 cadenas y entre una vuelta y otra un macizo. Vamos a repetir esto hasta llegar a la otra esquina. Llegamos a la segunda esquina, hicimos el macizo y vamos a tejer 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas y un macizo. Es lo mismo que hicimos en la primera esquina. En el lado más corto ahora vamos a tejer 2 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y un macizo. 2 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y un macizo en el siguiente. 2 cadenas, pasamos 2 puntos y un macizo en el siguiente. Y así hasta terminar. En la otra esquina vamos a tejer exactamente lo mismo. Y hasta terminar con toda la vuelta. Terminamos la vuelta con 2 cadenas y un punto deslizado en la tercera cadena de las que hicimos al inicio. Hacemos 6 cadenas y un macizo en el siguiente macizo. Dos cadenas y en medio de los 2 siguientes puntos un macizo, 2 cadenas y nuevamente un macizo. Dos cadenas y en el siguiente macizo un macizo. 2 cadenas y en el siguiente macizo un macizo. Todo esto lo vamos a tejer en cada una de las 4 esquinas en esta vuelta. Un macizo, 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas, una V dentro del anterior, que es un macizo, 2 cadenas y un macizo en el mismo punto. 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas, un macizo. Vean dónde están colocados los puntos para que puedan hacer cada una de las esquinas.
Ahora en el resto de los espacios, estos se llaman casitas, en el resto de las casitas vamos a tejer macizos. En la primera casita tejemos 2 macizos juntos y uno en el macizo. En la siguiente casita o siguiente espacio, 2 macizos juntos y un macizo en el macizo. Dos macizos juntos en el espacio y un macizo sobre el macizo. Y así hasta llegar a la segunda esquina, en donde vamos a tejer lo mismo que hicimos aquí. Llegamos a la segunda esquina y vamos a tejer 2 cadenas, un macizo sobre el siguiente macizo de la vuelta anterior, dos cadenas, una V dentro de la otra, que es un macizo, 2 cadenas y un macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas y un macizo en el siguiente macizo. En el resto de las casitas de este lado corto vamos a tejer macizos al igual que hicimos en este lado. Y al llegar a la esquina repetimos esto y así hasta terminar la vuelta. Y al igual que en la vuelta anterior, cerramos esta en el tercer punto, en la tercera cadena que hicimos al inicio. Hacemos 6 cadenas, un macizo en el primer macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, una V dentro de la otra, que es un macizo, 2 cadenas y un macizo en el mismo espacio, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas y un macizo en el siguiente macizo. Todo esto nuevamente se va a tejer idéntico en cada una de las esquinas. Ahora sobre los macizos que hicimos en cada costado, vamos a tejer una vuelta de arcos como esta que tejimos al principio. Hacemos 5 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y en el siguiente hacemos un medio punto. 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y en el siguiente un medio punto. 5 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y un medio punto en el siguiente punto. 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y hacemos un medio punto en el siguiente punto. Vamos a ir tejiendo un arco de 5 cadenas, uno de 3, uno de 5, uno de 3, dejando 3 puntos sin tejer en cada uno de los casos hasta llegar a la esquina. Llegamos a la segunda esquina y lo que deben de tomar en cuenta en esta vuelta es que en cada uno de los dos lados largos les deben quedar 11 arcos de 5 cadenas y 10 arcos de 3 cadenas, en total 21 arcos. Y en cada uno de los lados cortos, 9 arcos de 5 cadenas y 8 arcos de 3 cadenas cada uno. En total 17 arcos. Continuando con la instrucción de esta vuelta, vamos a tejer exactamente lo mismo en la segunda esquina. Hicimos un macizo, 2 cadenas,
un macizo sobre el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo sobre el siguiente macizo, 2 cadenas, una V dentro de la otra, que es un macizo, 2 cadenas y un macizo dentro del mismo espacio, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas y un macizo en el siguiente macizo. Ahora vamos a tejer lo mismo que aquí. Vamos a iniciar con un arco de 5 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer, después un arco de 3, un arco de 5, hasta llegar a la otra esquina y vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí. Cinco cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer, un medio punto, 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y un medio punto, 5 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y un medio punto, 3 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y un medio punto hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena de las que tejimos al inicio. Iniciamos la siguiente vuelta con 6 cadenas. Hacemos un macizo en el primer punto, 2 cadenas, un macizo en el segundo, 2 cadenas, un macizo en el tercero, 2 cadenas, una V dentro de la otra, dos cadenas, un macizo en el siguiente macizo, dos cadenas, un macizo en el siguiente macizo, dos cadenas, un macizo en el siguiente macizo, dos cadenas, un macizo en el siguiente macizo. Y ahora vamos a tejer estas 3 vueltas de puntada tal y como las tejimos aquí. Hacemos 3 cadenas, medio punto en el primer arco, 3 cadenas, 3 macizos juntos en el segundo arco, 3 cadenas, un medio punto en el siguiente arco y así hasta terminar con este lado. Llegando a la esquina hacemos exactamente lo mismo que hicimos en esta parte de acá. Vean cómo va quedando la vuelta. Al llegar a la segunda esquina hacemos 3 cadenas, un medio punto en el último arco, 3 cadenas y comenzamos a tejer tal y como hicimos en la primera esquina. 2 cadenas, un macizo en el segundo punto, 2 cadenas, un macizo en el tercer punto, 2 cadenas, un macizo en el cuarto punto, 2 cadenas, una V dentro de la otra, dos cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, 2 cadenas, un macizo en el siguiente macizo, tres cadenas y volvemos a hacer la primera vuelta del punto y así hasta terminar. Terminamos esta vuelta con 3 cadenas,
un medio punto en el último arco, 3 cadenas y un punto deslizado en la tercera cadena de las primeras que tejimos. Iniciamos la siguiente vuelta con 6 cadenas, un macizo en el primer punto, 2 cadenas, un macizo en el segundo punto, 2 cadenas, un macizo en el tercer punto, 2 cadenas, un macizo en el cuarto punto, 2 cadenas, una V dentro de la otra, dos cadenas, un macizo en el primer punto que encontramos, 2 cadenas, un macizo en el segundo punto, 2 cadenas, un macizo en el tercer punto, 2 cadenas, un macizo en el cuarto punto, 2 cadenas, un macizo en el quinto punto, 5 cadenas y vamos a tejer la segunda vuelta del punto, esta, que es un macizo en el arco, un macizo en el primer punto, una cadena, un macizo en el tercer punto y un macizo en el siguiente arco. Recuerden que pasamos el punto central sin tejer. 5 cadenas y repetimos lo que hicimos aquí en el siguiente motivo y así hasta llegar a la otra esquina. Llegamos a la segunda esquina, hacemos 5 cadenas, un macizo en el primer macizo, 2 cadenas, un macizo en el segundo macizo, 2 cadenas, un macizo en el tercer macizo, 2 cadenas, un macizo en el cuarto macizo, 2 cadenas, un macizo en el quinto macizo, 2 cadenas, una V dentro de la otra, dos cadenas, un macizo en el primer macizo, 2 cadenas, un macizo en el segundo macizo, 2 cadenas, un macizo en el tercer macizo, 2 cadenas, un macizo en el cuarto macizo, 2 cadenas, un macizo en el quinto macizo, terminamos ya la esquina y continuamos tejiendo la segunda vuelta del punto. 5 cadenas y hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta con 5 cadenas y un punto deslizado en la tercera cadena de las primeras que tejimos. La siguiente vuelta se inicia con 6 cadenas y vamos a repetir lo que hemos hecho en todas las esquinas. Aquí quiero que vean para que vayan identificando. La primera vuelta de casitas que hicimos en la esquina lleva 2 casitas a los lados de la V o de la V. La segunda lleva 2 casitas en cada uno de los lados y la V en el centro. Después 3, 4 y 5. Y eso es lo que tienen que ir contando en esta vuelta. Ahora nos deben quedar 6 casitas, una V dentro de la otra, 6 casitas y continuamos con la tercera vuelta del punto, que es esta.
Así debió quedar esta tercera vuelta del punto. La siguiente vuelta va a ser tejida en arcos. Hacemos una cadena y un medio punto donde cerramos la vuelta anterior. Después 5 cadenas y en la segunda casita un medio punto. Cinco cadenas, pasamos una casita sin tejer y en la segunda un medio punto. 5 cadenas, pasamos la siguiente casita sin tejer y en la segunda un medio punto. 5 cadenas y un medio punto en la V. 5 cadenas y un medio punto en la siguiente casita. 5 cadenas, pasamos una casita sin tejer y un medio punto en la siguiente. 5 cadenas, pasamos una casita sin tejer y un medio punto en la siguiente. 5 cadenas y vamos a tejer un medio punto en el último macizo de la esquina. 5 cadenas y ahora sobre el punto que tejimos vamos a hacer un medio punto en el segundo arco, 5 cadenas, un medio punto en el siguiente arco pasando los 3 puntos, 5 cadenas y un medio punto en el siguiente arco. 5 cadenas, pasamos los 3 puntos y en el siguiente arco un medio punto. 5 cadenas, un medio punto en el siguiente arco. 5 cadenas, pasamos los 3 puntos y un medio punto en el siguiente arco. Y así hasta terminar la vuelta. En la siguiente esquina repetimos todo esto y en cada uno de los lados esto. Terminamos ya de tejer esta vuelta. En los lados cortos nos debieron quedar 23 arcos y en los lados largos 27 en cada uno. Aparte de estos 2 arcos que quedaron dentro de la V, estos son adicionales. Debemos contar sin estos 23 de este lado y 27 de este. Iniciamos la siguiente vuelta pasando con punto deslizado a la mitad del primer arco. Hago 2 puntos deslizados, una cadena y un medio punto. Después del medio punto hago una cadena y voy a tejer 5 macizos en el siguiente arco, separados por una cadena. Después del medio punto hice la cadena y entonces es un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena por 5 veces. Después una cadena y un medio punto en el siguiente arco. Aquí estoy sobre los 2 arcos que están encima de la V. Ahora tejo una cadena y en el medio punto que está sobre la V voy a tejer 3 macizos separados por una cadena. Un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo y una cadena. Ya están aquí los 3 puntos y voy a hacer un medio punto en el siguiente arco. En el resto de los arcos van a llevar abanicos de 5 macizos y en cada abanico de la esquina va a llevar solamente 3 macizos, todos separados por una cadena.
Después del medio punto voy a hacer una cadena y en el siguiente arco hago un abanico de 5 macizos separados por una cadena cada uno. Hago una cadena, un medio punto en el siguiente arco, una cadena y un abanico de 5 macizos en el siguiente arco. Una cadena, un medio punto en el siguiente arco y voy a seguir tejiendo abanicos como estos hasta llegar a la siguiente esquina. Llegamos a la segunda esquina, hicimos el último abanico y vamos a tejer un medio punto en el siguiente arco, una cadena y en el medio punto que está tejido sobre la V vamos a tejer un abanico de 3 macizos separados por una cadena cada uno. Hago una cadena y en el siguiente arco un medio punto. Una cadena y continúo con los abanicos de 5 macizos cada uno hasta terminar este lado y en la siguiente esquina vuelvo a hacer un abanico de 3 macizos. El resto de abanicos de 5 en 5 y en cada esquina un abanico de 3 macizos hasta terminar la vuelta. La siguiente vuelta se va a tejer en hilo color oro metálico sencillo, es un hilo delgado. Iniciamos en cualquier parte de la vuelta y vamos a colocar el gancho en este espacio. Hacemos una cadena y ahí 2 medios puntos. Después 2 medios puntos juntos entre un punto y otro, o sea en la cadena que tejimos de separación de cada macizo. 2 medios puntos juntos, pasamos al siguiente espacio 2 medios puntos juntos, en el siguiente espacio 2 medios puntos juntos y entre un abanico y otro vamos a hacer 2 medios puntos juntos aquí y 2 medios puntos juntos acá. Y repetimos lo que hicimos aquí. Hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y para armar vamos a colocar el listón en la vuelta que hicimos de casitas en todo el contorno. Pasamos el listón por debajo de la V de la esquina en la primera vuelta y después este macizo lo dejamos abajo y pasamos el listón por el siguiente. Este se queda oculto y pasamos el listón por el siguiente y así hasta terminar. Queda un macizo arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo. Después los extremos se van a coser por el revés y vamos a hacer un moñito en cada una de las esquinas y lo vamos a coser con hilo al color del estambre. Y ya nuestra cobija terminada debe quedar así. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.